de valores. Aquí en después de ese tema, ¿verdad? Hay otro tema que también está contemplado en la parte de las emisiones, que se llaman la oferta pública de valores extranjeros. Nosotros nos damos cuenta de que todos los estados, sobre todo los estados en vías de desarrollo, siempre en sus presupuestos tienen una característica que son deficitarios. ¿Y qué vamos a entender por presupuestos deficitarios? Presupuesto deficitario es que las arcas del Estado recogen, ¿verdad?, impuestos, recogen donaciones, recogen préstamos, y esa es la disponibilidad que tienen para poder financiar el aparato del Estado. Y dentro del aparato del Estado incluye lo que se llama el funcionamiento de los órganos del Estado. Y además de eso, una de las partes también más importantes que hemos mencionado es que allí también se incluyen fondos de inversión, se incluyen también fondos para subsidiar algunas empresas, ¿verdad?, y otorgar algunos beneficios subsidiarios a ciertas organizaciones. Entonces, esa cantidad de dinero que se recoge, ¿verdad?, o que se tiene, se compara lo que recibimos con lo que vamos a gastar. Y lo común es que siempre haya un déficit. ¿Sí? Lo que se gasta, ¿verdad?, es mayor a lo que vamos a percibir, y a eso se le llama el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces el déficit fiscal generalmente lo vamos a compensar con préstitos, ¿verdad?, o con la emisión de bonos, ¿verdad?, de letras del tesoro que se ponen a la venta y que tienen como condición que paga intereses muy atractivos, y además los inversionistas ven que tienen respaldo del Estado, ¿verdad? Y entonces generalmente, casi siempre, es muy poco frecuente que hayan estados que tengan fama de no pago, de caer en déficit de pago. La mayoría trata de cubrir sus deudas, porque de esa manera va a obtener, siempre, ya dije yo, que siempre, todos los años hay problemas deficitarios, y siendo un buen pago de todos los empréstitos, ¿verdad?, entonces las instituciones crediticias están prestas pues a conceder estos préstamos, estos créditos. Entonces aquí surge también una de las, hay que tener muy en cuenta también que los déficits fiscales, ¿verdad?, se cubren a través de préstamos internacionales y préstamos internos. El Estado, los estados emiten, ¿verdad?, consiguen
financiamiento externo, ¿verdad? Y los organismos internacionales, sobre todo el Banco Mundial, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, sobre todo el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, también son organismos internacionales que le dan financiamiento a los estados para cubrir sus déficits presupuestarios. Entonces, decía, hay una oferta pública de valores extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los estados, cuando tienen problemas deficitarios, entonces recurren a emitir acciones y a emitir valores, títulos valores, y los ponen a la venta en el mercado interno, ¿verdad? Y una vez que estos han sido colocados, pueden pasar a ser negociados en otros estados y que tengan relación con el estado emisor. Aquí juegan un papel importante los bancos centrales. Fíjense que los bancos centrales tienen convenios con otros bancos y de esa manera se garantiza la colocación de bonos, la colocación de títulos, y de esa manera pues operan la oferta pública de valores extranjeros. Dos condiciones: una es que deben de haber relaciones de negocios de este tipo con los demás estados. Generalmente en Centroamérica existe ese tipo de convenio, ese tipo de apertura con todos los bancos centrales, y los estados a través de ellos pues emiten esos títulos y se pueden colocar tanto a nivel interno como a nivel externo. Hay una condición que se da en esas operaciones, y es que los títulos se van a negociar en otro estado, pero la condición es que sea en mercado secundario, ¿verdad? Acuérdense la característica del mercado primario. La característica del mercado primario es que el emisor y hay un comprador directamente, ¿verdad? Directamente el precio lo pone ahí el emisor, ¿verdad? En cambio, en el mercado secundario existen valores, los títulos, acciones, y se van a negociar en otros estados, y generalmente son accionistas que son poseedores de esas acciones y las colocan entre los compradores. Además de eso, mencionaba que en este tipo de operación de la oferta pública de valores extranjeros actúa el Estado, los bancos centrales, los organismos financieros internacionales y regionales, ¿verdad? Aquí hay que tener claridad de qué estamos hablando. Por ejemplo, yo puedo hablar que el Banco Centroamericano de Integración Económica tiene carácter regional. ¿Por qué? Su mismo nombre lo dice, Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces se está refiriendo a la región centroamericana. Por supuesto que el banco
centroamericano se formó para darle financiamiento a los estados centroamericanos que forman parte del sistema de integración centroamericana. Pero hay unas cláusulas dentro de este banco que permite al banco hacer negocios de carácter internacional, aunque su función principal es financiar proyectos dentro de la región centroamericana. Y cuando se dice región centroamericana, aunque lo veamos raro, pero ahí se incluye también República Dominicana, que ha firmado protocolos de anexión al sistema de integración centroamericana, ¿verdad? Y también hay Belice también, ¿verdad? Entonces, esos son los regionales. Y los bancos internacionales, ya mencionados, Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera. Todas las operaciones que se hacen a través de la oferta pública de valores extranjeros se hace a través de una oferta pública. No son negocios que se hacen en actividad privada, ¿verdad? Sino que los estados y los organismos internacionales, cuando van a negociar acciones y títulos de este tipo, lo hacen en forma pública. Siempre hay que tener mucho cuidado en eso. A veces, y uno debe de tener mucho cuidado también en ir aprendiendo a leer los mecanismos que se dan a nivel interno, ¿verdad? Por ejemplo, a veces salen los periódicos que un banco, cualquier banco, dice va a ampliar su capital, ¿verdad? Y saca a la venta títulos valores y pone una serie de series de acciones y cuánto vale cada acción, y que están en carácter público para que los inversionistas se den cuenta de todas esas operaciones y puedan participar de ese tipo de operaciones. Así que esa es en principio todo lo que teníamos que ver sobre esta parte. Yo les digo, lean, siempre lean, no se aprendan de memoria las cosas. No se aprendan de memoria las cosas. Aprendan a leer, ¿verdad? Y ahí nos va señalando qué se requiere para esto, qué tenemos que presentar y todo lo demás. Hay que aprenderse las cosas fundamentales, ¿verdad? Que existe tal cosa, que existe esto, y luego la ley nos dice todos los requisitos que debe tener cada una de las sociedades y los organismos que van a participar en este tipo de operaciones. Siempre hay que tener, y aquí hay una parte también que resulta interesante, y es que fíjense que en esto de los títulos valores extranjeros, allí participan el Banco Central de Reserva, el Banco Central de Reserva, los bancos centrales son los que dirigen y los que manejan la política monetaria de los estados. La política monetaria de los estados. Y la política monetaria de los estados, ¿en qué consiste esa política? La política monetaria consiste en que el stock de moneda circulante en todo el país
debe cubrir todas las necesidades que las personas requieren para hacer sus operaciones, ¿verdad? No puede suceder, por ejemplo, que una empresa haga una planilla de pago de sus trabajadores y les dice, miren, les vamos a depositar en un banco, y les pide libreta de banco para saber en qué cuenta se les va a depositar. Entonces la empresa manda la planilla y manda el cheque para que sea el banco el que les deposite a todos sus empleados sus salarios que han devengado. Y el banco no puede decir, mire, fíjese que no voy a pagar porque no tengo dinero, no tengo. O nadie tiene para comprar, ¿verdad? Entonces la política monetaria consiste en que hay un stock de moneda que el banco pone a circular en billetes, en moneda, para que todas las operaciones que se realicen puedan tener un respaldo y garantizar que la actividad económica no se detiene porque no hay moneda. No hay moneda. Aquí no se trata de poner una imprenta a hacer moneda, sino que si se imprimen billetes, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener papeles sin valor. Entonces el Banco Central va regulando cómo va a proveer de moneda, de dinero a los bancos, ¿verdad? Y a las instituciones financieras para poder cubrir sus necesidades. Entonces eso es lo que se maneja dentro de la política financiera. El Salvador, nosotros no tenemos una moneda, tenemos una moneda que está guardada ahí en el Banco Central de Reserva. Nuestra moneda original es el colón, pero bueno, vino la ley de integración monetaria y nos dolarizaron. Desde ese momento el Banco Central perdió su función de manejar la política monetaria en el país. Entonces nosotros, como salvadoreños, dependemos del Federal Bank de los Estados Unidos, que es el banco de los Estados Unidos que maneja el dólar, y entonces nos obliga a estarle comprando moneda, ¿verdad? Para que podamos sostener nuestra actividad económica. Y sobre todo es la que dice en esta parte de la oferta pública de valores extranjeros, es la que maneja las operaciones de las negociaciones de títulos emitidos por el Estado, ¿verdad? En este campo pues todavía el Banco Central nuestro conserva esa responsabilidad de manejar ese intercambio. Así es como opera esto, y vean ustedes que en todo momento se nos mezclan dentro de nuestro tema, el derecho bursátil, el área financiera, el área del sistema financiero. Se nos mezcla la actividad bancaria, ¿verdad? Que era la parte primera que cuando comenzamos esta materia yo les decía, hay un paraguas grande que es el sistema financiero, y dentro del sistema financiero hay otros sistemas más pequeños, subsistemas, ¿verdad? El del mercado de valores y el de los bancos. Todo está entrelazado y opera como un todo, ¿verdad? Y esa es la visión con que debemos de ver nuestro derecho bursátil, ¿verdad?
sin apartarnos, ¿verdad?, la regla de oro, que el derecho bursátil está referido a títulos valores, que esa es la parte que le toca crear las normativas, las políticas y el manejo de este mercado de valores, que es tan importante. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos en los considerandos. Allá decíamos, mire, los países para su desarrollo necesitan contar, dice, con un sistema financiero fuerte, en donde haya un mercado de valores, ¿verdad?, y donde exista toda esta organización que se da a través de los títulos valores. Vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad?, con algunos otros temas importantes que vamos a ir comentándolos. Yo espero que avancemos un poco, vamos bien, yo les digo, vamos bien, y lean por favor su material. Además de eso, les voy a subir, ya lo tengo, el índice de la ley. Ese es muy importante, le facilita enormemente, ¿verdad? Facilita, porque ustedes solo van a ver ahí, aquí está las casas corredoras, aquí está la bolsa, del artículo tal al artículo tal, y eso facilita mucho el manejo de la materia del derecho bursátil. Pasen muy buenas noches y que tengan un fin de semana muy agradable y pasen en familia. Buenas noches.